Nunca pensé que sería el tipo de mujer que le oculta cosas a mi esposo. Durante 10 años hemos compartido todo, nuestros sueños, miedos e incluso nuestros deseos más profundos. Siempre hemos sido de mente abierta. El tipo de pareja que los amigos envidian por nuestro espíritu aventurero y vínculo inquebrantable. Pero mientras me siento aquí con el corazón palpitando y las palmas húmedas, me doy cuenta de que estoy a punto de compartir un secreto que nunca tuve la intención de contar. Todo comenzó de manera bastante inocente. Mark y yo siempre estábamos buscando formas de mantener nuestro matrimonio emocionante. Noches de citas, vacaciones, juegos de rol, todo era parte de nuestro compromiso mutuo. Entonces, una noche, tomando una copa de vino, Mark sugirió algo nuevo. ¿Qué tal si probamos el intercambio de parejas? Preguntó casualmente como si estuviera sugiriendo un nuevo programa de Netflix. Me reí pensando que era una broma. ¿Hablas en serio? ¿Por qué no?, dijo, sus ojos azules brillando con travesura. Es solo un juego, establecemos reglas, y se trata de confianza sin ataduras. La idea era audaz incluso para nosotros, pero la forma en que Mark lo explicó tenía sentido. No se trataba de amor o de reemplazarnos. Otro, se trataba de explorar juntos, con total honestidad. Después de unas cuantas discusiones más, estuve de acuerdo en que la regla era simple, que solo podíamos hacerlo si ambos consentíamos, y siempre sería algo de una sola vez, sin encuentros repetidos. Nuestras primeras experiencias fueron ciertamente emocionantes, trajeron una nueva chispa a nuestra relación, y me encantó cómo nos reíamos y hablábamos de ello después, reafirmando nuestra conexión. Luego llegó la noche, que lo cambió todo. Mark había conocido a una pareja a través de un amigo en común. Sarah estaba alegre y extrovertida, mientras que su marido James era tranquilo, pero seguro, un hombre alto de hombros anchos, con una presencia que te hacía notarlo. Desde el momento en que nos conocimos, sentí una tensión extraña cada vez que James estaba cerca de mí. Su voz profunda, la forma en que me miraba, era como si pudiera ver a través de mí esa noche. Los cuatro nos conocimos en su casa. El vino fluía libremente, y pronto Mark y Sarah desaparecieron en otra habitación, dejándonos a James y a mí. Solo el silencio era pesado, y por primera vez en años me sentí nervioso. No tienes que hacer esto, sí. ¿Te sientes incómodo?, dijo James, en voz baja y tranquilizadora. Estoy bien, respondí, aunque mi voz temblaba. James era gentil pero firme, y mientras la noche se desarrollaba descubrí algo que no esperaba. Ed era diferente, su tamaño, su tacto, forma en que me hizo sentir, fue abrumador de una manera que me dejó sin aliento por primera vez. Experimenté algo que no puedo describir fácilmente. No fue solo físico, fue como si desbloqueara una parte de mí que no sabía que existía. A la mañana siguiente yo no podía dejar de pensar en él. Su presencia permanecía como una sombra que se entrometía en mis pensamientos, incluso cuando intentaba concentrarme en Mark. Me convencí de que era solo una reacción fugaz a algo nuevo y emocionante, pero cuando los días se convirtieron en semanas, me di cuenta de que me estaba mintiendo a mí misma. James había dejado una marca en mí, una que no podía ignorar. Mark, ajeno a mi confusión interna, continuó como si nada hubiera cambiado para él. La experiencia fue solo otro capítulo en nuestra historia de aventuras, pero para mí fue el comienzo de un secreto que llevaría conmigo. Solo mirando hacia atrás, desearía haberme detenido entonces. Desearía haberle dicho a Mark cómo me sentía y haberlo trabajado juntos, pero no lo hice. En cambio, dejé que la curiosidad echara raíces, y pronto esa curiosidad se convertiría en algo mucho más peligroso antes de continuar. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides presionar el botón me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a traerte más confesiones cautivadoras de la vida real. Activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo episodio. Ahora, profundicemos en esta vida secreta. Nunca imaginé que viviría. Los días pasaron, pero mi mente seguía volviendo a James. Al principio me dije a mí misma que era inofensivo, un pensamiento pasajero, un recuerdo de algo diferente y emocionante. Pero cuanto más intentaba alejarlo, más persistente se volvía. Estaba doblando la ropa o cocinando la cena, y de repente su rostro aparecía en mi mente. Oía su voz, sentía el peso de sus manos, y mi corazón se aceleraba como si estuviera de nuevo en esa habitación con él. Mark notó el cambio en mí, pero asumió que era algo bueno que hayas estado brillando últimamente, dijo una mañana, mientras compartíamos café en el patio. Es como si estuvieras más feliz. Forcé una sonrisa solo por sentirme bien. Supongo, pero en el fondo no estaba segura de cómo manejar la tormenta que se avecinaba. Dentro de mí amaba a Mark,
Todavía lo amo. Es mi mejor amigo, mi compañero, el hombre que ha estado ahí para mí en todo. Pero algo sobre James había despertado una parte de mí que no podía explicar. No era solo físico, era como si hubiera tocado un rincón oculto de mi alma, uno que ni siquiera sabía que existía. Por la noche, mientras me desplazaba por mi teléfono, vi un mensaje de un número desconocido. Hola, soy James. Espero que no te importe que me comunique contigo. Mi corazón dio un vuelco. Miré la pantalla dividida entre la emoción y la culpa. Sabía que no debía responder, pero mis dedos me traicionaron. Oye, ¿cómo conseguiste mi número? Escribí con las manos temblorosas. Sara lo tenía del chat grupal. Solo quería registrarme, sin presión. Debería haberme detenido allí. Debería haber eliminado el mensaje y haberle dicho a Mark, pero no lo hice. En lugar de eso, respondí. Esa única respuesta puso todo en movimiento. Durante los siguientes días, James y yo intercambiamos mensajes. Al principio eran bromas casuales y conversaciones ligeras, pero pronto el tono cambió. Me preguntó cómo me había sentido desde esa noche y no podía mentir. No había dejado de pensar en eso. Admití que mi corazón latía con fuerza cuando presioné enviar. Yo tampoco. Él respondió casi instantáneamente. Sus palabras fueron un fósforo para el fuego que ya ardía dentro de mí. Sabía que estaba mal, sabía que estableceríamos reglas para proteger nuestro matrimonio, pero mi anhelo por él pesaba más que mi culpa. Me dije a mí misma que era inofensivo, solo una conversación, pero en el fondo sabía que no era así. Una tarde, mientras Mark estaba en el trabajo, James sugirió que nos reuniéramos solo para hablar. Dijo que no había presión. Dudé. Cada instinto me dijo que dijera que no para terminar esto antes de que fuera demasiado lejos, pero la curiosidad y el deseo ganaron. Nos encontramos en un pequeño café en las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos de casa para evitar encontrarnos con alguien que conocíamos. Volver a verlo envió una ola de emociones que se estrelló contra mí. Emoción, nerviosismo, culpa. Gracias por venir. Dijo que su sonrisa era desarmante. Hablamos durante horas sobre todo y nada. Tenía una manera de hacerme sentir vista como si yo fuera la única persona en el mundo que importaba. Era embriagador cuando llegó el momento de irse. Me acompañó hasta mi auto. Me dije a mí misma que esto era solo una reunión, nada más. Pero cuando me giré para despedirme, se acercó más. Su mano rozó la mía. La tensión entre nosotros era eléctrica y antes de que me diera cuenta, nos estábamos besando. La culpa me golpeó como un maremoto mientras conducía a casa. Me dije a mí misma que fue un desliz de una sola vez. Un momento de debilidad que había. Nunca repitas, pero en el fondo sabía que ya estaba demasiado metido. Me dije a mí mismo que ese beso era el final. Un error, un lapso de juicio, nada más que la verdad. En mí persistiendo en cada momento de tranquilidad. James no lo hizo más. Fácil sus mensajes. Llegaban con más frecuencia cada uno, arrastrándome más profundamente a una red de la que era demasiado débil para escapar. Él era encantador, atento y persistente. Y yo era imprudente. Empezó con excusas. Mark se dirigía al trabajo y yo le decía que iba al gimnasio o hacía recados. En lugar de eso, me encontraba conduciendo para encontrarme. James, la primera reunión secreta no fue planeada. Al menos eso fue lo que me dije a mí misma. James me envió un mensaje de texto una mañana. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Podemos encontrarnos solo por un momento? Mi corazón se aceleró cuando leí su mensaje. Quería decir que no, necesitaba decir que no, pero mis dedos escribieron una respuesta diferente. Está bien, nos conocimos en un motel en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que nadie miraría dos veces. Mientras estacionaba mi auto, dudé. El peso de lo que estaba a punto de hacer se sentía sofocante, pero luego lo vi parado junto a la puerta y todas mis dudas se desvanecieron. Oye, dijo su voz baja y firme como si fuera la cosa más natural del mundo. Mundo, oye. Respondí mi voz apenas por encima de un susurro. La habitación era pequeña y nada destacable. Solo una cama, una mesita de noche y un televisor montado en la pared. Pero en el momento en que entramos, el aire cambió. No estaba seguro de que vinieras, dijo sus ojos buscando los míos. Yo tampoco estaba seguro, admití. Se acercó. Su mano rozó mi mejilla. No tenemos que hacer esto si no quieres, pero lo hice. Lo deseaba más de lo que jamás había deseado algo en mi vida. Y cuando nos unimos, toda mi culpa y mis dudas se desvanecieron en el fondo.
Ese primer encuentro secreto fue un torbellino de emociones, pasión, euforia y una persistente sensación de traición. Traté de ignorar a James. Era todo lo que había imaginado y más. Y por primera vez en años me sentí realmente viva. Pero mientras conducía a casa, la realidad se estrelló contra mí como una ola. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía mirar a Mark a los ojos, sabiendo que había roto los cimientos de nuestra confianza? Mark me saludó, con un beso, cuando entré por la puerta ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó con una sonrisa cálida y genuina. Bien mentí, mi estómago se revolvió esa noche. Mientras Mark dormía a mi lado, miré al techo repitiendo los eventos del día en mi mente. Me dije a mí misma que fue algo de una sola vez, un error que nunca repetiría, pero en el fondo sabía que estaba mintiendo. James era una droga, y yo ya era adicta. Desearía poder decirte que esa fue la última vez que encontré la fuerza para alejarme y concentrarme en mi matrimonio, pero James se convirtió en mi escape, mi emoción secreta, y no podía dejarlo ir. No se trataba solo de la conexión física, aunque esa parte de él era diferente a todo lo que había experimentado. Era la forma en que me hacía sentir viva, vista y deseada de una manera que no había sentido en años. Cada mensaje mío, cada momento robado con él, era como una descarga de adrenalina que me llevaba más profundamente a un mundo al que no podía resistir. Nuestras reuniones secretas se hicieron más frecuentes: cafeterías, moteles, incluso un rincón tranquilo en el parque. Encontramos formas de vernos. Siempre que podía, le ponía excusas a Mark diciendo que tenía recados que hacer o amigos que encontrarme. Odiaba mentirle, pero la idea de perder lo que tenía con James me aterrorizaba aún más. «Eres increíble». «¿Sabes qué?», James dijo una tarde, mientras yacíamos enredados juntos en la tenue luz de una habitación de motel. Sonreí. Mi corazón se hinchó con una mezcla de orgullo y culpa. «Me hace sentir así». Me besó. Su toque envió escalofríos por mi columna vertebral. Desearía que pudiéramos tener más que esto. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y peligroso. Más que esto. ¿Qué significaba eso? Hice a un lado el pensamiento y me concentré en la forma en que me hizo sentir en ese momento. Pero las grietas en mi doble vida comenzaban a mostrarse. Mark no era inconsciente. Había comenzado a notar los cambios en mí. «Has estado distraída últimamente», dijo una noche mientras estábamos sentados en el sofá. Una película se reproducía de fondo. «¿Está todo bien?». «Por supuesto», respondí demasiado rápido, evitando su mirada. Solo había mucho en mi mente. Mark frunció el ceño, pero no presionó el tema. Todavía la sospecha era evidente y me hizo más cauteloso. Comencé a eliminar mensajes de James y me volví meticuloso en ocultar cualquier rastro de él. A pesar de mis esfuerzos, la culpa comenzó a carcomerme cada vez que Mark me besaba o tomaba mi mano. Me sentía como un fraude, pero no importaba cuánto me odiara, no podía detenerlo. James se había convertido en una adicción y yo era impotente contra eso. Una tarde, cuando me iba a encontrar con James, Mark me llamó. «¿A dónde vas?», preguntó. Su tono era casual, pero sus ojos agudos. «Solo estaba haciendo algunos recados», dije por ING, una sonrisa. «¿Quieres que vaya contigo?». Mi corazón dio un vuelco. «No, está bien, solo cosas aburridas». Mark me estudió por un momento antes de asentir. «Está bien, ten cuidado», mientras salía por la puerta. Mi estómago se revolvió de ansiedad. Mark estaba sospechando y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara a cavar más profundo. Pero la idea de renunciar a James era insoportable. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Mark, me di cuenta de que estaba viviendo en tiempo prestado. Un desliz, un error, y todo lo que había construido con Mark se derrumbaría. Pero a pesar de los riesgos, no podía detenerme. James estaba en lo alto, no podía dejarlo, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para seguir sintiéndome viva. No había estado preparada para lo que pasó esa noche. No importaba cuántas veces intentara convencerme de que podía detenerme, de que podía alejarme de este lío enredado de mentiras. Siempre había otra excusa, otro momento que me empujaría más profundamente al caos. Estaba empezando a sentir que estaba viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Pero esta noche se sintió diferente. Esta noche sentí que algo estaba mal, como si el peso de todo finalmente me hubiera alcanzado. Había salido con James antes, solo una reunión rápida, que se sintió como un intento desesperado de escapar de la culpa sofocante que había estado sintiendo cuando entré en el camino de entrada. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Mark. «Llegaré tarde a casa.
tengo una sorpresa para ti. No pensé mucho en eso en ese momento. Había estado ocupado con el trabajo últimamente, así que pensé que era solo otra tarea nocturna que estaba haciendo. Estaba trabajando, pero cuando entré a la casa, algo no encajaba. Las luces estaban tenues y la casa estaba muy tranquila. Llamé a Mark, pero no hubo respuesta. Fruncí el ceño y fui hacia el dormitorio, pensando que tal vez se había quedado dormido temprano o que solo se estaba escondiendo planeando su sorpresa. Pero cuando abrí la puerta, mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Allí, en la penumbra, vi a Mark con la esposa de Sarah James, la mujer con la que había estado merodeando con su esposo para conocerla. Me congelé, incapaz de hablar. Mi corazón se aceleró mientras miraba. Ellos se separan rápidamente, sus caras llenas de sorpresa y miedo. ¿Qué es esto? Susurré, apenas capaz de comprender lo que estaba pasando. Mark se levantó rápidamente, su rostro, una mezcla de culpa y arrepentimiento. No quise que te enteraras de esta manera. Sarah rápidamente se recompuso, levantándose de la cama también. Así no era como se suponía que debía pasar, dijo su voz, baja y temblorosa. Dime qué está pasando. Exigí, mi voz alzándose con incredulidad. Mark dio un paso hacia mí sosteniendo sus manos, como si tratara de calmarme. Lo sé, se ve mal, pero no es lo que piensas. No es lo que yo creo, me reí amargamente. Estás aquí con ella. Mark, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Qué quieres decir con que no es lo que creo? Sarah me miró, sus ojos llenos de remordimiento. No es solo él, admitió suavemente. Yo también he estado viendo a James durante meses, y sé que tú también lo has estado viendo. Mi mundo se inclinó sobre su eje. Lo que dije, las palabras apenas salieron de mis labios. Lo siento, Sarah continuó, cuando nos enteramos de lo que estabas haciendo con James. Nosotros. No sabía qué más hacer, todos hemos estado ocultándonos cosas. Durante tanto tiempo. Mark intervino con su voz urgente. Empezó como un error despierto, pero luego nos vimos atrapados. No queríamos que las cosas llegaran tan lejos. Todo se sentía surrealista, como si estuviera viendo una mala telenovela desarrollarse en mi propia vida. No podía procesarlo. Mi esposo y su pareja amorosa se habían estado reuniendo a mis espaldas, mientras yo había estado haciendo exactamente lo mismo. Su esposo, ¿has estado viendo a Sarah todo este tiempo?, le pregunté. La traición me carcomía. El rostro de Mark se suavizó y asintió. Nunca quise que llegara tan lejos, pero una vez que nos involucramos no pudimos dar marcha atrás. Me quedé entumecido, incapaz de decir nada durante un largo momento. El silencio entre nosotros era espeso e incómodo. Finalmente hablé. ¿Cómo pudiste, Mark? ¿Cómo pudiste hacerme esto a nosotros? Los ojos de Mark se llenaron de tristeza. No tengo excusa, pero cuando nos enteramos de ti y James, sentí que todo lo que nos habíamos estado ocultando finalmente salió a la luz. Ambos estamos equivocados, pero tienes que entender que nunca dejé de amarte. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos mientras procesaba todo el shock, la confusión, el desamor. Todo chocó de una vez. La vida que pensé que tenía era una ilusión. Me volví hacia Sarah, la mujer a la que una vez miré con sospecha y celos. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo pudiste traicionar tu propio matrimonio de esta manera? Los ojos de Sarah estaban llenos de vergüenza. Yo tampoco sabía cómo lidiar con eso. Encontré consuelo en ti, en la idea de que no era el único que se sentía así, pero estamos todos enredados en un lío. Ahora no sabía qué decir. Parte de mí quería gritar para acusarlos de todo lo que me habían hecho, pero otra parte de mí, la parte que todavía estaba tratando de darle sentido a esta retorcida realidad, sintió algo que no esperaba entender. Todos nos hemos equivocado, dije en voz baja, mirando al suelo. Todos nosotros. Pero esto no es lo que somos. Tenemos que resolver esto todos nosotros. Mark asintió lentamente, su voz tentativa. ¿Qué quieres hacer? Entonces, no quiero perderte, pero sé que lo que he hecho es imperdonable. Sarah dio un paso hacia mí. Su expresión se suavizó. Tal vez podamos empezar de nuevo, no solo como parejas, sino como individuos. Hemos estado viviendo en negación por mucho tiempo, fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Tomé una respiración profunda. Mi mente giraba con emociones conflictivas. Por primera vez vi el panorama general. Todos estábamos atrapados en esta red de mentiras. Y si alguna vez queríamos encontrar una salida, teníamos que ser honestos con nosotros mismos y con los demás. No sé qué va a pasar después, dije. Finalmente, mi voz, firmes a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer,
pero tenemos que intentarlo al menos por nosotros mismos, por nuestros matrimonios. Mark tomó mi mano apretándola suavemente. Lo resolveremos juntos. Sarah asintió con la cabeza de acuerdo. Tenemos que hacerlo por el bien de nuestras familias. Y entonces, a pesar del lío que todos habíamos creado, había un frágil entendimiento entre nosotros. No estábamos seguros de cómo se verían las cosas en el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo estábamos siendo honestos y solo tal vez esa honestidad nos daría la oportunidad de reconstruir lo que habíamos roto. Fue complicado, fue doloroso, pero tuve esperanza por primera vez en mucho tiempo. Tuve esperanza en los días que siguieron. Las cosas no mejoraron mágicamente, pero no se quedaron tan mal. Pensé que lo haría en el aire entre nosotros. Estaba denso de tensión, pero al menos era tensión honesta por primera vez en meses. Podía mirar a Mark y no sentir la culpa ardiente de mi secreto. Él también parecía más liviano de alguna manera. Aunque el peso de lo que habíamos hecho todavía permanecía en el fondo, tomamos la decisión de dar un paso adelante. De vuelta de todo para darnos espacio, para pensar y descubrir lo que realmente queríamos. No más juegos, no más secretos, no más mentiras. Tuvimos que encontrar una manera de reconstruir la confianza tanto en nosotros mismos como en el otro. Mark y yo no hablamos mucho de Sarah y James. Después de esa noche, el enfoque cambió de nuestros enredos desordenados a la comprensión silenciosa de que necesitábamos trabajar en nuestro matrimonio. No sé si fue la honestidad cruda que vino con admitir todo, o simplemente el agotamiento absoluto de las mentiras, pero comenzamos a abrirnos en formas en las que no lo habíamos hecho en años. Pero no apresuramos las cosas. Comenzamos a ir a terapia en cada sesión, sintiendo que estábamos pelando las capas de dolor que habíamos acumulado con el tiempo. Y lentamente comenzamos a sentir que estábamos en el mismo equipo nuevamente. Todavía había mucho trabajo por hacer. La curación no sucedió de la noche a la mañana, pero comencé a creer que tal vez podríamos salvar algo. En cuanto a Sarah y James, todos estuvimos de acuerdo en que era mejor tomar un descanso. Por ahora, necesitábamos enfocarnos en nosotros mismos para lidiar con los escombros que habíamos dejado, causado antes de pensar en involucrarme en relaciones más complicadas. No puedo decir que todo fue perfecto después de eso, o que no hubo momentos en los que dudé de nuestro futuro. Pero había algo diferente esta vez, algo real. Todos habíamos pasado por algo inimaginable, y nos cambió, nos gustara o no. Me encontré mirando a Mark de una manera diferente. Ya no se trataba solo de atracción física, se trataba de redescubrir quiénes éramos antes de que todo se derrumbara. Se trataba de comprender los defectos del otro y aceptarlos. Se trataba de saber que al final, el amor no se trataba solo de los máximos, se trataba de capear las tormentas juntos. Y tal vez, solo tal vez se trataba de aprender a perdonarnos, no solo el uno al otro, sino a nosotros mismos en el camino por delante. No era fácil, pero estábamos avanzando un paso a la vez juntos, y eso fue suficiente para mí. En cuanto a James y Sarah, no sabía qué les deparaba el futuro. Tal vez ellos también encontrarían una manera de hacer que las cosas funcionen, o tal vez su historia ya había terminado. Pero una cosa estaba clara: lo único que podíamos controlar éramos nosotros mismos y la dirección que eligiéramos tomar a partir de ahora. La vida nos había lanzado bolas curvas que nunca esperábamos, pero mientras yacía junto a Mark, nuestras manos entrelazadas, supe que teníamos la oportunidad de hacerlo funcionar, porque a veces los caminos más difíciles conducen a los destinos más significativos. Y finalmente, estaba lista para caminar ese camino con él.